Las palabras proféticas de Marie-Julie Jenny, pronunciadas hace más de un siglo, tienen una resonancia sorprendente con los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo moderno. Ella previó un momento en el que Francia, que alguna vez fue un faro de la fe católica, cometería graves ofensas contra Dios, lo que llevaría a desastres generalizados y juicios apocalípticos. Sus predicciones reflejan de cerca los mensajes de las profecías de Fátima y las predicciones de otros clarividentes, formando una red de visiones proféticas que ofrecen una validación mutua. A lo largo de su vida, Marie recibió revelaciones divinas, y Nuestra Señora le reveló muchos misterios. Si bien estos secretos son numerosos y profundos, nos centraremos aquí en una profecía en particular, profundamente relacionada con un evento crucial pero controvertido en la historia. El 17 de diciembre de 1881, Marie comunicó una revelación de la Santa Madre que marcó el comienzo de una nueva era, una era en la que el pecado se propagaría sin control y en la que las madres, que antes eran las protectoras de sus hijos, se volverían indiferentes a su cuidado. En ese momento, el significado de esta advertencia no estaba claro. Sin embargo, en la década de 1960, cuando el aborto se legalizó en países como Francia, Alemania e Italia, el significado profético se hizo evidente para muchos. La visión de Marie de un mundo plagado por el pecado, que pronto enfrentaría el castigo de Dios, parecía cada vez más relevante. Sus palabras predijeron que Francia, la primera entre las naciones en caer en el pecado, sufriría mucho y que las consecuencias de sus ofensas pronto se extenderían y afectarían a todo el mundo. Uno podría preguntarse por qué Francia, en particular, soportaría el peso de tal castigo divino. Para entenderlo, basta con observar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en la que se presentaron numerosos elementos que muchos consideraron blasfemos. Una representación de una reina escasamente vestida y una cantante desnuda que recreaba la última cena de Leonardo da Vinci, seguida de una ceremonia de clausura en la que se presentó a una diosa sin cabeza y con las alas rotas. Estos actos sacrílegos, transmitidos al mundo, sirven como un reflejo crudo de la ofensa que Francia ha llegado a representar a los ojos de Dios. En sus profecías, Marie-Julie Jenny habló de los severos castigos que caerían sobre el mundo debido a sus ofensas. El 20 de septiembre de 1877 y nuevamente el 4 de enero de 1884, advirtió sobre eventos catastróficos, terremotos de magnitud sin precedentes, huracanes devastadores, pérdidas de cosechas, plagas que se propagarían rápidamente e incluso una lluvia de sangre que duraría 7 semanas. Sin embargo, la parte más aterradora de su profecía se refería a los 3 días de oscuridad que descenderían sobre la tierra, envolviendo al mundo en una noche sobrenatural. Aunque la duración exacta de estas calamidades no está clara, las palabras de Marie sugieren que serían globales e implacables, dejando la tierra estéril y despoblada, con 3/4 partes de la humanidad pereciendo. La mitad de la población de Francia se perdería en este ajuste de cuentas divino. La visión que Marie transmitió de un mundo desolado no era meramente simbólica. Describió una época en la que los seres humanos serían tan escasos que uno tendría que viajar grandes distancias para encontrar otra alma viviente. Sin embargo, en medio de estas predicciones aterradoras, hay esperanza. Según Marie, estos eventos apocalípticos no señalarían el fin del mundo sino más bien un nuevo comienzo para la humanidad. Después de soportar la gran tribulación, un profundo despertar espiritual se extendería por toda la tierra. La gente volvería a la sencillez, abrazando una fe sincera y unida en Dios. Las divisiones entre las denominaciones religiosas se disolverían y todos estarían unidos en la adoración al Creador. Un aspecto particularmente sorprendente de las profecías de Marie se refiere al destino de Francia. Como país que en su día fue la cuna del catolicismo, Francia recibió la misión única de defender a la Iglesia y la verdadera fe en tiempos de persecución y herejía. Pero debido a sus fracasos y a su rechazo de la monarquía divinamente ordenada, Francia sería la primera en sufrir el castigo divino. María predijo que París ardería, Marsella sería consumida y varias ciudades serían devoradas por terremotos. A raíz de estas calamidades, reinaría el caos y el mundo se vería dominado por la violencia, la blasfemia y una influencia demoníaca que conduciría a años de persecución. Marie-Julie también advirtió que el año 2025 podría ser uno de los tiempos más difíciles para la humanidad.
Desde el momento en que recibió los estigmas, había estado comprometida en una batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. El 26 de abril de 1874, Nuestra Señora le dio a Marie una última advertencia, asegurándole que nunca sería abandonada ante estas nuevas pruebas. Poco después, el diablo trató de poner a prueba su determinación, utilizando tácticas violentas y aterradoras. Golpeaba a Marie, cubriendo su cuerpo de moretones y cortes que nunca se infectaban y que sanaban milagrosamente mediante la aplicación de agua bendita. El diablo destruía sus sacramentales, sus rosarios, crucifijos e imágenes sagradas e incluso trataba de empujar a los testigos. En otras ocasiones, se le aparecía en formas aterradoras, como bestias grotescas o criaturas amenazantes, todo en un intento de aterrorizarla y disuadirla de cumplir su misión. Cuando estas tácticas de terror fallaron, el diablo cambió su enfoque y trató de seducir a Marie con promesas de riqueza, curas y comodidades mundanas. Pero a pesar de sus tentaciones, Marie permaneció firme en su devoción a Dios y se negó a abandonar la misión que se le había encomendado. Su resistencia frente a una guerra espiritual tan abrumadora sirve como testimonio de la fortaleza de su fe y su compromiso inquebrantable con su llamado divino. A través de estas poderosas profecías, las palabras de Marie Julie Jenny siguen resonando, sirviendo como advertencia y faro de esperanza. Nos recuerdan la importancia de la fe, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de redención divina después de un tiempo de gran prueba. Las lecciones contenidas en sus visiones nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias acciones y el estado del mundo, instándonos a volver a Dios y buscar su misericordia frente al juicio inminente. Los encuentros de Marie Julie Jenny con el diablo fueron un testimonio desgarrador de su vigilancia y discernimiento frente a la guerra espiritual. El diablo, siempre astuto, intentaba engañarla a menudo durante sus éxtasis místicos apareciéndose como ángeles o santos. Sin embargo, Marie Julie era inquebrantablemente cautelosa, probando cada aparición para confirmar si era verdaderamente del cielo o un impostor infernal. Su método de discernimiento se basaba en una profunda prudencia espiritual. Si el visitante hacía un acto de amor al Sagrado Corazón, ella sabía que era una auténtica presencia celestial. Sin embargo, cuando la aparición era un demonio, huía inmediatamente a su pedido. A menudo, podía detectar el engaño con mayor claridad. Si el diablo se aparecía como un santo, el halo carecía de su habitual luz radiante, o la cruz en las vestiduras del santo estaba distorsionada, doblada o expuesta de forma incorrecta. Después de estas pruebas iniciales, llegó un momento de respiro cuando San Miguel Arcángel se le apareció a Marie Julie, devolviéndole los objetos sagrados que Satanás le había robado y concediéndole un período de paz. Sin embargo, esta paz duró poco, ya que una nueva ola de tormento comenzó en enero de 1875. Esta vez, el diablo intensificó sus tácticas, adoptando formas más aterradoras para poner a prueba aún más su determinación. Se apareció como un sacerdote, probablemente con la esperanza de engañarla haciéndole creer que era un visitante terrenal. Pero Marie Julie, siempre atenta, descubrió rápidamente el engaño cuando notó que a la estola del sacerdote le faltaba la cruz, una pista sutil pero inconfundible. El diablo incluso intentó engañarla ofreciéndole una hostia, pero Marie Julie se negó, discerniendo la intención maliciosa detrás de este falso sacramento. En otras ocasiones, Satanás intentó envenenar a Marie Julie obligándola a tragar sustancias nauseabundas y peligrosas. Una vez, trató de hacerla comer hierba, mientras que en otra ocasión, le metió un frasco de sangre envenenada en la boca, sellándola. La única forma en que pudo abrir la boca fue cuando su director espiritual, el padre David, realizó un exorcismo sobre ella. A veces, el demonio intentaba impedirle recibir la Sagrada Comunión, pero Marie Julie se mantenía firme. El padre David, sosteniendo el Santísimo Sacramento ante ella, esperaba pacientemente hasta que el demonio se veía obligado a soltarla. Estas pruebas, aunque aterradoras, no carecían de propósito. Por cada tormento que soportaba, Marie Julie ofrecía su sufrimiento como sacrificio por la salvación de las almas. A veces, los ataques del diablo podían ser frustrados con agua bendita, que proporcionaba un alivio temporal. Sus experiencias místicas, en particular sus éxtasis regulares, estaban acompañadas de fenómenos extraordinarios. Durante esos momentos, sus sentidos naturales dejaban de funcionar,
permanecía completamente insensible, inmune a pinchazos o quemaduras, y no reaccionaba cuando le lanzaban luces brillantes a los ojos. En ocasiones, su cuerpo levitaba y mostraba una extraña capacidad para distinguir entre objetos benditos y no benditos. Por ejemplo, cuando se le colocaba una hostia consagrada, la besaba reverentemente en señal de veneración. Si no estaba bendecida, se negaba a venerarla o permanecía completamente insensible. En una ocasión, durante un éxtasis de la Pasión el 18 de octubre de 1877, hizo una pausa en su representación mística del Vía Crucis para pedir una imagen de San Francisco. Un sacerdote visitante le entregó una imagen de su breviario, pero Marie Julie permaneció inmóvil, sin venerarla. El padre David se dio cuenta inmediatamente de que la imagen no estaba bendecida, y una vez que lo estuvo debidamente, Marie Julie la reverenció con profunda devoción antes de reanudar su participación en la Pasión. Marie Julie también mostró un notable conocimiento sobrenatural de las reliquias sagradas. En una ocasión, sin que nadie se lo dijera, identificó una reliquia como un fragmento de la lanza que atravesó el costado de Cristo, revelando además que contenía un trozo de su corazón. Esta reliquia, que pertenecía a la marquesa de la Froneri, todavía se conserva en la familia hoy en día. Estas asombrosas percepciones no fueron aisladas. Ella recibía regularmente visitantes del cielo durante sus éxtasis, que le proporcionaban consuelo espiritual, guía y sabiduría. Junto a nuestro Señor y Nuestra Señora, también recibió la gracia de recibir visitas del Padre Eterno y del Espíritu Santo, que se le aparecieron como paloma o como lenguas de fuego. Los santos, tanto conocidos como desconocidos, también acudían a ella con frecuencia. A veces compartían detalles íntimos de sus vidas, revelando aspectos de sus historias que se habían perdido en la historia o corrigiendo inexactitudes perpetuadas por los biógrafos. En una ocasión, incluso llegó a familiarizarse tanto con San José que, durante un éxtasis el 1 de abril de 1880, bromeó con él en un intento de que le concedieran sus peticiones. Su persistencia juguetona fue tan grande que nuestro Señor mismo tuvo que intervenir, rescatando a su padre adoptivo de sus incesantes súplicas. Las profecías de Marie Julie se extendieron mucho más allá de las pruebas personales y las experiencias místicas. Habló de eventos futuros que darían forma al mundo, incluyendo advertencias ominosas para Francia, Europa y la Iglesia. Sus visiones también abarcaron el destino de los Estados Unidos, que previó que serían castigados por Dios. Aunque algunas de sus predicciones ya se han cumplido, otras quedan para que las generaciones futuras las presencien. Entre sus momentos proféticos más significativos se encuentra la promesa de nuestro Señor de que viviría para ver el comienzo de los castigos. De hecho, presenció el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que marcó un cumplimiento significativo de su previsión. La vida y las profecías de Marie Julie sirven como testimonio del poder de la fe y como un llamado a la vigilancia. Sus pruebas, visiones y sacrificios continúan inspirando a quienes buscan una comprensión espiritual más profunda, ofreciendo un ejemplo profundo de cómo la fe puede soportar incluso las pruebas más angustiosas. Los mensajes proféticos de Marie Julie ofrecen una visión cruda y aleccionadora del futuro, enfatizando la justicia y la misericordia de Dios, particularmente en relación con las consecuencias de las acciones de la humanidad. Sus visiones, que a menudo incluían vívidas descripciones del castigo divino, brindan una profunda reflexión sobre el abandono espiritual, el pecado social y la falta de adhesión a la voluntad de Dios. En una de sus visiones clave, nuestro Señor, que se le apareció durante un éxtasis el 21 de enero de 1877, le habló de su sufrimiento en la cruz, ofreciendo su sangre divina por los pecados de Francia. Marie Julie recibió la tarea de meditar sobre la imagen de la crucifixión que su director espiritual había bendecido y, a través de ella, Dios le transmitió un profundo mensaje sobre su sacrificio. La imagen no era simplemente una representación de la pasión de Cristo, sino un medio simbólico de conectar los sufrimientos de Cristo con los acontecimientos futuros que se desarrollarían, particularmente en relación con el destino de naciones como Francia. Además de las consecuencias directas para Francia, las profecías de Marie Julie se extendieron a los Estados Unidos, identificando un declive espiritual que comenzó con el surgimiento del secularismo ateo. Ella previó un período de castigo divino, que marcaría las consecuencias de una nación que le había dado la espalda a Dios.
Este castigo, según ella, no fue solo una reacción a eventos específicos como la bomba atómica lanzada sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, sino un juicio más amplio sobre una nación que había sacrificado el amor de Cristo por la idolatría del orgullo nacional y el éxito material. Los pecados históricos de la nación, incluido el trato a las poblaciones indígenas y sus luchas contra el racismo, se destacaron como graves ofensas contra Dios. Las visiones de Marie Julie también conectaron estos castigos divinos con tendencias históricas y espirituales más amplias, haciendo eco de las advertencias dadas por Nuestra Señora del Buen Suceso a la Madre Mariana de Jesús Torres en Quito, Ecuador, durante el siglo XVII. Ambos conjuntos de profecías describieron el surgimiento del secularismo, el debilitamiento de la Iglesia y la degradación de la moralidad, prediciendo consecuencias generalizadas para la humanidad. En particular, la pérdida de la inocencia y la fe de los niños, el surgimiento de movimientos políticos opuestos a la Iglesia y la propagación de ideologías peligrosas como la masonería fueron vistos como precursores de la ira divina. Sus mensajes también proporcionaron un esquema específico de los castigos que vendrían. Predijo desastres naturales cataclísmicos, incluidos terremotos masivos, huracanes, plagas y una lluvia de sangre que duraría 7 semanas. Además, la profecía de 3 días de oscuridad ha sido una de sus predicciones más conocidas, un evento que dejaría la tierra en desolación y destruiría gran parte de la población. Con la devastación que predijo, Marie Julie habló de un futuro en el que la vida humana sería escasa y las consecuencias de los pecados de la humanidad se sentirían en todo el mundo. Las profecías de Marie Julie sobre los castigos no solo tenían la intención de ser una advertencia, sino también un llamado al arrepentimiento y la conversión espiritual. A pesar de la severidad de los castigos que describió, hay un tema recurrente de misericordia divina en sus mensajes. Dios, en su misericordia, concedería un período de tiempo para que la humanidad volviera a Él antes de que el peso total de estos castigos cayera sobre el mundo. Esta misericordia, sin embargo, estaba condicionada a la voluntad de la humanidad de arrepentirse y alejarse del pecado. En sus profecías, Marie Julie también sugirió que el comienzo de estos castigos se vería en Francia, en particular debido a su papel histórico como defensora de la Iglesia y la fe. Sus advertencias no eran solo para una nación, sino que se consideraban universales, y Francia actuaba como punto de partida de un proceso de purificación mundial. El simbolismo que rodeaba a los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular los elementos antidios en su ceremonia de apertura, sirvió como un reflejo moderno del estado espiritual que Marie Julie describió en sus profecías. Estos actos simbólicos de desafío contra Dios y las tradiciones sagradas se veían como un reflejo de una batalla espiritual más grande y en curso, una batalla que, según sus mensajes, en última instancia conduciría a graves repercusiones divinas a menos que todas las naciones abrazaran el arrepentimiento y la humildad. Las profecías de Marie Julie, aunque son terribles, transmiten un mensaje de esperanza para quienes buscan volver a Dios. Sus detalladas visiones de castigo y destrucción pretenden ser un llamado a las armas para los fieles, instándolos a resistir el secularismo, la inmoralidad y el pecado, y a volver al amor y la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Las profecías de Marie Julie Jahenny sobre el fin de los tiempos contienen advertencias aterradoras y una profunda esperanza para el futuro de la humanidad, centrándose particularmente en Francia como el punto de partida de una serie de castigos globales. Estos castigos, como ella describe, serán el resultado de la creciente rebelión del mundo contra Dios, una rebelión que comenzó con los fracasos de Francia en permanecer fiel a su misión divina y su papel como defensora de la Iglesia. Según sus visiones, Francia, habiendo sido una vez la nación más agraciada, será la primera en sufrir el castigo divino, pero esto no será el fin del mundo. Después de estas pruebas catastróficas, que incluirán destrucción generalizada, violencia y oscuridad espiritual, ocurrirá una gran transformación. El Rey Santo se levantará, marcando el comienzo de un reino divino en la tierra. Si bien Marie Julie no proporcionó detalles específicos sobre este reinado, la implicación es que este Rey Santo gobernará el mundo, trayendo paz, unidad y un retorno a la fe genuina. La humanidad, después de sobrevivir a la gran tribulación, experimentará un profundo despertar, retornando a la sencillez, la humildad y la fe sincera. Las divisiones entre las diferentes denominaciones cristianas serán sanadas, y la gente se unirá en torno a Dios.
La visión de Marie Julie sobre la Gran Tribulación incluye un intenso sufrimiento, especialmente para Francia. Ella predijo que ciudades como París y Marsella se verían envueltas en la destrucción, y terremotos sacudirían la tierra. La gente creería que todo está perdido, con violencia generalizada, blasfemia y el choque de armas dominando la tierra. Este sufrimiento es necesario, dijo, para purgar el mundo del mal, porque si no se controla, el pecado seguirá extendiéndose, debilitando incluso a los justos y llevando al colapso final de la sociedad. Dios, a través de estas tribulaciones, está llamando a la purificación del mundo. Las visiones de Marie Julie también enfatizaron que estos castigos no son el fin definitivo del mundo, sino una llamada de atención. El 20 de septiembre de 1881, María Julia vio el sol como fuente de comunicación divina, con Jesús llamando a las puertas de los corazones humanos, buscando entrar. Sus quejas, llenas de tristeza y angustia, reflejaban el rechazo de su presencia por parte de la mayoría de los corazones, que responden con violencia en lugar de amor. A esta imagen de queja divina le sigue una llama en el sol, que hablaba de la necesidad de que el mal llegue a su máximo poder antes del triunfo del bien. La llama llamaba a un compromiso con la fe católica, un recordatorio de las pruebas que se avecinaban y la urgente necesidad de arrepentimiento. A medida que el mal se hace más fuerte, María Julia predijo que las personas ya no podrían cumplir con sus deberes, pero Dios concedería a su pueblo tiempo para orar y prepararse. A pesar de la tormenta que se avecinaba, aseguró a los fieles que el poder de Dios actuaría rápidamente, trayendo milagros y maravillas en un instante. En este tiempo de prueba, los fieles deben permanecer vigilantes, listos para un gran despertar espiritual. Sus profecías también advertían de las consecuencias del ateísmo de Francia, que había comenzado con la Revolución Francesa y continuado durante 2 siglos de secularismo político y social. Ella vio que Francia expiaría estas ofensas y que la nación enfrentaría el castigo divino. Uno de los aspectos más llamativos de su profecía es la profanación final de los lugares sagrados, con iglesias entregadas a aquellos cuyas creencias son vistas como un sacrilegio a la fe católica. Esto podría verse como un cumplimiento de su advertencia sobre la pérdida de espacios sagrados y el aumento de la profanación, que algunos interpretan como la creciente secularización de Francia y el mundo en general. A pesar de la severidad de estas profecías, las visiones de Marie Julie no se centran únicamente en la destrucción. Hay un mensaje de esperanza. Después de la gran tribulación, amanecerá una nueva era, una de gobierno divino y restauración espiritual. Este tiempo de paz y unidad seguirá a la purificación del mundo, con los fieles permaneciendo firmes en su devoción a Dios y trabajando por el triunfo de la fe católica. En definitiva, los mensajes de Marie Julie, si bien advierten de los tiempos difíciles y dolorosos que se avecinan, subrayan la importancia del arrepentimiento, la fe y el triunfo final del bien sobre el mal. La tierra será purificada y la humanidad será llamada a una fe más profunda y sincera. Sus profecías alientan a los fieles a permanecer firmes en la oración y la esperanza, confiando en que Dios proporcionará la gracia necesaria para la salvación. Las profecías de Marie Julie Jahenny, especialmente las relativas a las 2 noches de oscuridad, presentan una profunda advertencia espiritual a la humanidad, instando a las personas a arrepentirse y prepararse para las tribulaciones venideras. Estas profecías, así como otras visiones relacionadas, destacan tanto un juicio divino como una invitación a la renovación espiritual antes de la tribulación final. Las 2 noches de oscuridad, como se describen, marcan un precursor de las mayores pruebas que vendrán, y sirven como una advertencia temprana de Dios. Durante este período, el cielo aparecerá en siniestros tonos púrpura y rojo, y caerá una lluvia terrible, que simboliza la ira inminente de Dios. Esta lluvia será diferente a cualquier otra, que quemará incluso las superficies más duras, pero dejará sin alimentos a los cristianos. La incapacidad de ver con claridad, causada por un sofoco, significa ceguera espiritual y la dificultad de discernir la verdad durante esos tiempos. Sin embargo, las velas de cera de abeja pura, que simbolizan a Cristo, la luz del mundo y la pureza de la fe, proporcionarán la única luz, subrayando la necesidad de pureza espiritual durante la oscuridad venidera. Las 2 noches de oscuridad no son solo señales físicas, sino que sirven como un llamado al arrepentimiento, instando a la humanidad a volver a Dios antes de que se desencadenen los mayores castigos.
Las velas de cera benditas también recuerdan a los fieles que mantengan su pureza y devoción, ya que solo aquellos que están espiritualmente preparados sobrevivirán a las pruebas que vendrán. Los sufrimientos de Marie Julie a manos del diablo, especialmente los ataques físicos y la destrucción de objetos religiosos, resaltan la guerra espiritual que está en curso durante estos tiempos. Sus estigmas y los ataques que soportó tenían como objetivo fortalecer su resolución espiritual y comunicar la importancia de permanecer firme en la fe a pesar de los desafíos que se avecinaban. Además, la profecía sobre el papel de Francia en los castigos globales enfatiza la responsabilidad única que Francia tuvo una vez en la defensa de la Iglesia y la fe. Habiendo recibido grandes gracias, el rechazo de Francia a estas bendiciones y su giro hacia el secularismo y el ateísmo desencadenarán los castigos, comenzando con la destrucción de ciudades como París y Marsella. Según Marie Julie, esto es solo el principio, y los castigos se extenderán más allá de Francia, al mundo entero. La devastación descrita en sus visiones, ciudades destruidas por terremotos, gente desesperada, choques de armas y blasfemias, ilustra la intensidad del sufrimiento que precederá al triunfo final de la Iglesia. La necesidad de que la Iglesia triunfe sobre el mal y de que Dios intervenga para limpiar el mundo del pecado es un tema central en sus profecías. El fracaso en hacerlo resultaría en la caída espiritual de todas las almas, incluidas las de los justos. En resumen, las visiones y profecías de Marie Julie ofrecen un mensaje aleccionador pero esperanzador. Si bien el mundo enfrentará intensas tribulaciones y sufrirá bajo la ira divina, aún hay esperanza para quienes se arrepientan, permanezcan fieles y purifiquen sus corazones. Las 2 noches de oscuridad y las tribulaciones venideras tienen como objetivo despertar a la humanidad a la urgencia de la preparación espiritual y el arrepentimiento, lo que permitirá el triunfo final de la Iglesia y la restauración de la fe. A través del sufrimiento, los fieles serán purificados y el mundo tendrá la oportunidad de abrazar la luz de Cristo una vez más. Las profecías de Marie Julie Jahenny presentan una visión sombría del futuro, marcado por el castigo divino y la purificación para el mundo, particularmente para Francia, que se describe como el punto de partida de los castigos globales. Según sus visiones, Francia, una vez la nación más católica, enfrentará las consecuencias de su rechazo a la voluntad de Dios, simbolizadas por el secularismo, la apostasía y el abandono de su monarquía divinamente ordenada. Los castigos que ella prevé son devastadores y multifacéticos, incluyendo terremotos, huracanes, cosechas fallidas, plagas e incluso una lluvia de sangre que durará 7 semanas. Estas calamidades no se limitan a Francia, sino que afectarán al mundo entero, y Marie Julie predice que 3/4 partes de la población mundial perecerán y la mitad de la población de Francia será aniquilada. Esta escala global de destrucción tiene como objetivo purificar a la humanidad y llevar a los fieles al arrepentimiento. Sus profecías también insinúan crisis espirituales dentro de la propia Iglesia. Marie Julie advirtió sobre una severa persecución de la Iglesia, liderada por traidores dentro y fuerzas externas. Los líderes de la Iglesia, incluidos cardenales y obispos, soportarán un sufrimiento similar a la pasión de Cristo, y muchos serán encarcelados, torturados o forzados al exilio. Mientras tanto, los espacios sagrados de la Iglesia serán profanados y hombres malvados, influenciados por el infierno, ascenderán al poder, corrompiendo a los fieles y pervirtiendo las enseñanzas de la Iglesia, en particular a los vulnerables, los niños. Este oscuro período de persecución se describe como una duración de 44 días, en los que muchos cristianos serán martirizados por su fe. Sin embargo, se promete una retribución divina y, después de este tiempo de prueba, los fieles serán testigos del triunfo de la Iglesia y del ascenso de un gran monarca y un pontífice angélico. Estas figuras restaurarán la gloria del catolicismo, purgando a Francia y al mundo del mal y restableciendo el dominio de Dios. En este contexto, la profecía de Marie Julie de las 2 noches de oscuridad sirve como advertencia para prepararse para la llegada de estos castigos. Estos 2 días y noches de oscuridad, marcados por fenómenos naturales aterradores como la lluvia ardiente y la luz cegadora, son precursores de los 3 días de oscuridad más grandes, que serán un tiempo de juicio divino. La necesidad de pureza espiritual durante estos tiempos oscuros se simboliza con el uso de velas de cera de abeja pura, que se dice que proporcionan la única luz durante la oscuridad.
Para reforzar aún más la urgencia del arrepentimiento, Marie Julie enfatizó repetidamente que Dios quería que su pueblo fuera advertido y preparado espiritualmente para las pruebas venideras. Instó a los fieles a permanecer firmes en su fe, ya que los castigos estaban cerca y la humanidad podría no tener siglos, o incluso décadas, antes de que el mundo se enfrentara a la justicia divina. Su profecía también se relaciona con figuras históricas, como Charles de Gaulle, a quien describió como un traidor a Francia y a la Iglesia debido a su aceptación de los ideales masónicos y su rechazo a la monarquía católica. Esta idea de traición por parte de los que están en el poder es un tema recurrente en las visiones de Marie Julie, que resalta el papel del liderazgo corrupto en el surgimiento de las tribulaciones que purificarán el mundo. Si bien estas profecías están llenas de imágenes y advertencias aterradoras, también transmiten un mensaje de esperanza. Después de los castigos, habrá una restauración. La Iglesia será purificada, los fieles resistirán y comenzará una nueva era de gobierno divino, con un retorno a la verdadera fe. Así, los mensajes de Marie Julie sirven a la vez como una terrible advertencia y un llamado al arrepentimiento, instando a la humanidad a prepararse para las pruebas espirituales y físicas que se avecinan, que en última instancia conducirán a un mundo renovado bajo el reinado de Dios. Las profecías de Marie Julie Jahenny sugieren un tiempo profundo y alarmante de purificación espiritual y física para la humanidad, con Francia en el centro de estas pruebas. Según ella, el debilitamiento de las defensas espirituales de la Iglesia, simbolizado por la eliminación de oraciones como la oración a San Miguel, coincide con una crisis espiritual más amplia, que incluye la influencia de Satanás. Esto encaja en un contexto profético más amplio que involucra la advertencia del Papa León XIII sobre un siglo de Satanás, y la confusión posterior al Vaticano II, donde los cambios en la liturgia y las prácticas llevaron a un debilitamiento de las salvaguardas espirituales tradicionales de la Iglesia. La pérdida de estas oraciones y la alteración de los rituales, como el rito mayor del exorcismo, reflejan una advertencia de la creciente influencia de Satanás dentro de la Iglesia, que conduce a un debilitamiento de sus ritos y debilita su resistencia espiritual. Las profecías de Marie Julie sugieren que este debilitamiento permitirá una mayor confusión moral y espiritual en la Iglesia, simbolizada por sus visiones de corrupción espiritual y decadencia social. Uno de los aspectos clave de la profecía de Marie Julie se refiere a la grave enfermedad que azotará a la humanidad y que la medicina moderna no podrá curar. Esta enfermedad, que se dice que afecta al corazón, la mente y la lengua, se propagará rápidamente y sus síntomas pueden incluir presión arterial alta, vómitos y enrojecimiento de la piel. Las hojas de la planta de espino son el único remedio prescrito, que debe hervirse y consumirse rápidamente para aliviar los síntomas. La gravedad de la enfermedad y su rápida progresión reflejan la urgencia de estar espiritual y físicamente preparados para los castigos divinos. La profecía de las 2 noches de oscuridad sirve como una advertencia dramática antes de los más infames 3 días de oscuridad. Estas 2 noches se describen como un preludio del castigo divino, marcado por perturbaciones atmosféricas antinaturales, como un cielo púrpura y rojo, árboles en llamas y lluvia con un olor fétido y quemado. Esta lluvia, aunque destructiva para la tierra, no dañará los alimentos utilizados por los cristianos, lo que simboliza la protección divina para los fieles. La oscuridad será tan intensa que nadie podrá ver, y solo las velas benditas hechas de cera de abejas pura proporcionarán luz. Estas velas simbolizan a Cristo como la luz del mundo y enfatizan la importancia de mantener la pureza espiritual durante este tiempo de prueba. Este precursor de los 3 días de oscuridad se describe como un llamado final de atención para la humanidad, instando a las personas a arrepentirse y fortalecer su fe antes del juicio divino final. La imagen de las velas de cera de abejas pura y la necesidad de pureza espiritual y fidelidad subrayan la importancia de resistir las corrupciones de Satanás y adherirse a la verdadera fe. Para los fieles, estas advertencias ofrecen una oportunidad de preparación espiritual y un recordatorio de la necesidad de permanecer firmes frente a las crecientes tribulaciones. Las experiencias de Marie Julie Jahenny de pruebas espirituales y físicas estaban íntimamente entrelazadas con su misión de preparar a los fieles para los castigos venideros. Sus experiencias místicas, marcadas por frecuentes éxtasis, batallas espirituales con el diablo y fenómenos físicos extraordinarios, no solo son un testimonio de su santidad personal, sino que también sirven como lecciones y advertencias para la comunidad cristiana en general.
Estas pruebas, incluidos los repetidos intentos del diablo de engañarla, atormentarla y destruir su misión espiritual, enfatizan la importancia de la vigilancia y el discernimiento espirituales, especialmente ahora que el mundo se acerca al período de castigo divino previsto en sus profecías. Los ataques que enfrentó, desde palizas físicas hasta la destrucción de sacramentales y el robo repetido de objetos sagrados, simbolizan el asalto espiritual a la Iglesia y a los fieles. Su capacidad para soportar estas pruebas y permanecer firme en su misión de salvar almas es un modelo de resiliencia, que enfatiza la importancia de la pureza espiritual y la preparación para las tribulaciones venideras. Su constante conexión con la protección divina, ya sea a través de la intercesión de San Miguel, la devolución de objetos robados o los consuelos de nuestro Señor y Nuestra Señora, revela el poderoso apoyo del cielo frente a estos ataques demoníacos. La capacidad de Marie Julie para discernir las apariciones verdaderas de las engañosas, reconociendo a menudo a Satanás bajo diversas apariencias, como ángeles, santos o incluso un sacerdote, subraya la importancia del discernimiento espiritual en tiempos de confusión y engaño. Sus pruebas de las apariciones, incluido el requisito de que expresen amor por el Sagrado Corazón de Jesús, proporcionan un método claro para distinguir lo verdadero de lo falso en las experiencias místicas. Este discernimiento es crucial, especialmente cuando se enfrenta a enseñanzas falsas o influencias heréticas que pueden surgir como parte de la batalla espiritual más amplia. Sus dones místicos únicos, como su sensibilidad a los objetos bendecidos y no bendecidos, así como su conocimiento de las reliquias sagradas, muestran que su conexión con lo divino no era solo espiritual sino profundamente perceptiva. La historia de su interacción con la reliquia de la lanza que atravesó el costado de Cristo, y su reconocimiento inconsciente de su conexión con el corazón de Cristo, ejemplifica su extraordinaria percepción de lo sagrado. En cuanto a la preparación para el futuro, tanto espiritual como físicamente, las advertencias y experiencias de Marie Julie enfatizan la necesidad de fidelidad, vigilancia y purificación. Las velas de cera benditas mencionadas en la profecía de las 2 noches de oscuridad sirven como símbolo de esta preparación, tanto física, ya que proporcionan la única luz durante la oscuridad, como espiritual, ya que representan la pureza y la fe firme requeridas para atravesar las pruebas venideras. En última instancia, la vida y las profecías de Marie Julie apuntan a la profunda preparación espiritual y física requerida para los castigos venideros. Estas pruebas, tanto personales como globales, no son solo castigos sino oportunidades de purificación y un llamado a los fieles a regresar a Dios con un compromiso renovado con la fe, la oración y la vigilancia. Su ejemplo muestra que, si bien el camino por delante puede ser difícil, la protección divina, la gracia y la intercesión de los santos siempre están disponibles para quienes permanecen fieles y firmes. La vida de Marie Julie Jahenny estuvo marcada por profundas experiencias místicas, los estigmas y una serie de profecías que previeron acontecimientos significativos en la historia. Nacida en una familia devota en Bretaña, Francia, creció con un profundo amor por la oración y una fuerte conexión con el Santísimo Sacramento. Desde temprana edad, experimentó visiones espirituales y un llamado a vivir una vida de sacrificio y devoción, preparándola para la gran misión que le había confiado el cielo. Su camino espiritual dio un giro dramático cuando, en 1873, comenzó a recibir los estigmas después de una serie de apariciones de Nuestra Señora. Las heridas de Cristo aparecieron en su cuerpo, marcándola con el mismo sufrimiento que él soportó por la salvación de las almas. Esta unión mística con la pasión de Cristo continuaría durante toda su vida, con sus heridas sangrando a menudo, particularmente los viernes y Viernes Santo, reflejando el propio sufrimiento de Cristo. Los estigmas de Marie Julie, investigados tanto por las autoridades de la Iglesia local como por profesionales médicos, fueron declarados auténticos. El doctor Humbert Garard, tras examinar las heridas, confirmó que eran de origen divino, y el obispo Fournier reconoció la naturaleza sobrenatural de sus experiencias. Sus estigmas no eran solo una manifestación física de su unión espiritual con Cristo, sino también un signo de su misión de ofrecer sufrimiento por la salvación de los pecadores y preparar al mundo para las tribulaciones futuras. Uno de los aspectos más notables de su vida mística era su capacidad para predecir acontecimientos futuros con una precisión asombrosa.
Predijo momentos históricos clave, como el ascenso de Bismarck, la erupción del monte Pelée en 1881, el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las muertes de figuras importantes como el Papa León XIII y Melanie Calvat. Sus profecías también se extendieron a asuntos más personales, como el sufrimiento de los sacerdotes en Argelia y la pérdida de la colonia francesa allí. Estas profecías, combinadas con su constante guía espiritual de Nuestro Señor y Nuestra Señora, consolidaron su papel como voz mística y profética para la Iglesia y el mundo. Las profecías de María Julia no se limitaban a acontecimientos históricos, también contenían una advertencia sobre la condición espiritual del mundo. Ella previó un tiempo de grandes tribulaciones, incluidos castigos para Francia y la Iglesia, si no se producía el arrepentimiento y la sumisión a la voluntad de Dios. Esto se vincula con su misión general, preparar a las almas para el juicio divino venidero y conducirlas hacia el arrepentimiento y la renovación espiritual. Sus experiencias místicas no eran solo para su santificación personal, sino que tenían como objetivo servir como un llamado de atención a la Iglesia en general, instando a los fieles a fortalecer su devoción, purificar sus vidas y buscar la santidad en previsión de las pruebas venideras. La vida y la obra de Marie Julie han seguido inspirando a muchos, no solo como mística y estigmatizada, sino también como figura profética que advirtió sobre los desafíos a la fe y predijo el triunfo de la cristiandad mediante la llegada del gran monarca y pontífice angélico. Su sufrimiento y sus sacrificios por las almas, su inquebrantable devoción a Cristo y sus visiones proféticas sobre el futuro son un poderoso recordatorio de la necesidad de vigilancia, preparación espiritual y fidelidad ante las pruebas que se avecinan.